Bueno, ¿me escuchan? Sí, Bueno, muy buenos días para las personas que nos están escuchando desde América Latina y muy buenas tardes para quienes nos están escuchando desde Europa y bienvenidos nuevamente a este tercer ciclo de diálogos entre jóvenes de Iberoamérica, una iniciativa co-creada por la Unión Iberoamericana de Municipalistas y la Organización de Estados Iberoamericanos, también en colaboración con el Organismo Internacional para la Juventud, la OIJ, y que, bueno, que venimos realizando ya, estamos en nuestro tercer ciclo a través también de la plataforma de Iberjóvenes. Bueno, como ustedes saben, este ciclo aborda diferentes temáticas en diferentes sesiones y para este 2025 vamos a tener 4 sesiones de diálogo, iniciando el día de hoy con una temática que es bastante interesante, que es el impacto de las migraciones. Y para el día de hoy, con una sesión muy especial, porque tenemos unas ponentes de lujo, con una sesión que hemos denominado Migración y Percepción de Inseguridad. Cómo romper el nexo que fomentan los medios y una narrativa antimigratoria en las redes sociales. Antes de dar paso a nuestras expertas invitadas el día de hoy, les comento un poco la dinámica de los ciclos. Van a estar, el día de hoy nos están acompañando 2 expertas en este tema, a las cuales vamos a realizar 2 preguntas y posteriormente vamos a trabajar sobre esas mismas 2 preguntas, pero con la razón de ser de este ciclo de diálogos que son ustedes los jóvenes. Entonces, para cuando llegue ese momento, ya yo les indicaré y ustedes solo levantando la mano ya pasarán de ser simples oyentes a ser panelistas y bueno, también un poco a escucharnos entre todos y a saber cuáles son esas perspectivas que tienen cada uno de ustedes desde la región, desde donde se encuentren. Estas preguntas también van a estar, para quienes de pronto no me alcancen a escuchar cuando las formule, van a estar disponibles en el chat, bueno, para que las puedan leer y animarse a participar. Entonces, bueno, sin más, porque sabemos que el tiempo es oro, quiero presentarles a las expertas que nos acompañan el día de hoy y por supuesto agradecerles su tiempo bueno, para compartir este espacio con nosotros. El día de hoy contamos con Natalia Díez. Ella es editora de desinformación de maldita.es. Este es un medio de comunicación español, y quien además coordina específicamente la sección llamada Maldita Migración. También nos acompaña el día de hoy Estefanía Colmenares, quien es directora del diario La Opinión, desde donde creó el portal de periodismo de servicio para migrantes. Y bueno, quien se encuentra directamente viviendo en una zona de frontera, se encuentra viviendo en la ciudad de Cúcuta, frontera de Colombia con Venezuela. Bueno, bienvenidas a las dos. Nuevamente, muchas gracias por participar. Y bueno, iniciamos con esta primera pregunta. Iniciamos con Natalia. Queremos formularte la siguiente pregunta y es, ¿la información de los medios de comunicación sobre la migración, de acuerdo a tu visión, tiene una visión equilibrada con los migrantes y justa con los migrantes? ¿O por el contrario, crees que presentan sesgos que generan un nexo entre migrantes y delincuencia, migrantes e inseguridad? Adelante, Natalia. bueno, primero de todo quiero dar las gracias, muchas gracias a María Alejandra y muchísimas gracias a la OEI y a la UIM por tenernos a Maldita y a mí en concreto en estas sesiones. Y la pregunta que planteas es muy amplia como para contestar con un sí o un no. Para ello deberíamos de empezar pensando qué es un medio de comunicación y realmente replanteándonos este término. Y bueno, pues si hablamos de los medios de comunicación tradicionales, con la cantidad de medios que podría abarcar este grupo y este término, pues podríamos decir que sí que se cuelan contenidos que plantean una relación entre inseguridad y migración, contenidos que pues dibujan a las personas migrantes
en muchos casos con incluso llevándose a colar ciertos estereotipos y ciertos prejuicios que muchas veces no pasan directamente de los titulares, son los propios titulares los que hacen esa asociación. Luego, si nos vamos al contenido, pues el contenido de la noticia, el contenido publicado por estas grandes portadas, pues sí que tienen, pues ahondan un poco más en el hecho que está sucediendo y ahí no se pues, produce tanto esa asociación. Pero sí que los propios titulares, muchas veces también por el consumo, los patrones de consumo que tenemos en la actualidad, con la necesidad de llamar la atención de los propios usuarios, con la necesidad de llamar la atención simplemente entre los miles y miles de contenidos que hay en redes sociales que son fundamentales para entender cómo la gente, cómo las sociedades se están informando a día de hoy. Bueno, pues esos titulares y esos patrones de consumo son, yo creo que la cabeza de ese problema de la imagen que se da en los medios y en la opinión pública sobre las migraciones. También creo que es importante destacar que este problema va más allá de los medios de comunicación, este problema va pues más relacionado con esos patrones de consumo y con todos estos contenidos que vemos en nuestro día a día, en nuestras redes sociales y en también cómo la gente se nutre de información y de desinformación. Centrándome en los medios de comunicación, sí que es importante saber que los medios de comunicación pues sí que se cuelan desinformaciones, sí que se cuelan estereotipos, sí que se cuelan estigmas y que va más allá de la narración de los hechos, también va del dibujo que se hace de los propios migrantes, bueno, pues se les suele tratar como una persona que es víctima o como una persona que es verdugo, por así decirlo, cuando la realidad es que la visión o el papel de los migrantes en los medios de comunicación debería ser bastante más amplio, también pasando por exponer a las personas migrantes como expertos, algo que en muchos casos en los medios de comunicación no sucede y no aparecen, no tienen este, este papel. Y creo que es fundamental para romper estos estereotipos de los que hablábamos y estas relaciones que se hacen. No sé si me voy de tiempo o No, voy... no, 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 estás perfecta, Natalia. Igual, bueno, me llama mucho la atención lo que mencionas de que se hacen titulares para llamar la atención, ¿no? O sea, y realmente así es. Yo creo que estamos mirando cualquier cosa que nos sale en el móvil, en el celular, en el teléfono. Y claro, si vemos un titular de estos que sea llamativo, pues inmediatamente vamos a darle clic y vamos a entrar y querer saber qué es lo que pasa. Y esto también relacionado un poco con justamente lo que mencionas, esos patrones de consumo. Entonces, realmente es interesante ver también cómo esa necesidad, ¿no? De los medios de llamar la atención y justamente en un tema, digamos que tan fuerte como lo es el tema de la migración. Muchas gracias, Natalia. Y bueno, vamos con nuestra otra experta, Estefanía. También la misma pregunta para ti. ¿La información de los medios de comunicación sobre la migración tiene una visión equilibrada y justa con los migrantes o por el contrario presenta sesgos que generan un nexo entre migrantes y delincuencia o migrantes e inseguridad? Adelante, Estefanía. María Alejandra, mil gracias por este espacio y por la invitación, pues a la OEI y a todos los socios que hacen posible este espacio. También gracias a Natalia por compartir este espacio de hoy. Y un saludo pues a todos los jóvenes que están conectados. Yo efectivamente creo que sí existe un desequilibrio entre la información que se genera en los medios de comunicación, información que tiene connotaciones negativas respecto a los migrantes. Frente, digamos, a esas historias o informaciones, pues que cuentan, digamos, cuál es como la realidad de la migración, ¿no? Y que se dedica un poco a profundizar más en cuáles son los beneficios que puede traer la migración para los países de acogida, que, digamos, cuál es la población que ha migrado,
qué fortalezas tiene, qué experticias tiene, qué le puede aportar como a ese nuevo país o ciudad o contexto al que está llegando, ¿no? Yo efectivamente sí creo que existe pues un desequilibrio entre esa información que se presenta en los medios de comunicación, que tiene connotaciones negativas respecto a la migración, que la que tiene, digamos, una connotación positiva o que explora y profundiza las causas de la migración y las historias de los migrantes desde otra óptica, tal vez más positiva, ¿no? Em, Creo que la cobertura de los medios tiende a mostrar generalmente lo más problemático, a hacer énfasis tal vez en lo negativo y mucho énfasis también pues en los temas de crimen, ¿no? O sea, se tiende a hacer una relación generalmente de los casos, pueden ser aislados, de migrantes que tienen relación con crímenes y esto se hace ver eh, como una generalización, tal vez, y creo que eso ha creado o ha contribuido a crear pues una visión, digamos, negativa sobre los migrantes, en donde generalmente se les suele relacionar con aumento de la criminalidad, pues en algunos lugares, ¿no? A mí me gustaría hablar un poquito del contexto de mi ciudad, que es Cúcuta, es una ciudad pues frontera con Venezuela, en donde desde el 2015 pues empezamos a enfrentar un buen número de población que empezó a migrar a la ciudad y ni Cúcuta ni Colombia pues han sido países digamos con vocación de recepción de migrantes, ¿verdad? Por el contrario, pues Colombia siempre fue un país en donde la gente más bien emigró a Venezuela buscando mejores oportunidades. Y traigo esto a colación porque me parece importante resaltar también eh, que en algunos casos y en algunos contextos, por ejemplo, como el nuestro, en las redacciones, de pronto no existen las herramientas o no existían las herramientas necesarias para cubrir un proceso tan nuevo, ¿verdad? O sea, tan nuevo y tan que empezó a suceder de repente en unos volúmenes de población bastante grande y obviamente pues esto generó muchos temores en la población, empezó a generar pues presiones en el sistema de salud, en el sistema escolar, en los temas laborales, en una ciudad como Cúcuta, por ejemplo, en donde por sí pues ya sus índices de desempleo, de informalidad y sus condiciones sociales eran bastante difíciles, ¿no? Entonces, pues en la experiencia que nosotros tuvimos en la opinión, yo creo que la redacción también tuvo que pasar por un proceso de capacitación y desarrollo de habilidades para poder justamente empezar a desarrollar esas herramientas para poder cubrir específicamente este periodismo de migración, ¿no? Saber, digamos, cuáles son los términos adecuados, empezar a entender un poco también qué óptica darle a ese proceso de migración más allá de contar simplemente lo problemático y lo que se veía a simple vista, ¿no? Que era pues un poco como la queja de la gente por esta cantidad de gente que estaba llegando. Entonces, también yo creo que para nosotros eso fue muy importante. eh, y empezar a entender que cada migrante tiene una historia y cada migrante pues es una historia individual que merece ser contada y explorada con mucha empatía también, ¿no? Porque generalmente cuando se abordan en los medios las historias de migrantes se tiende a estigmatizar, como decía Natalia, siempre a victimizar como víctima, como victimario, tanto en el lenguaje como en las imágenes que se utilizan para contar la migración. Entonces, bueno, no me quiero extender mucho, pero creo que ese es un poco como los aportes en esta primera pregunta. Y creo que ese tema de desarrollar habilidades es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que, digamos, en algunas ciudades de Colombia, por ejemplo, y sé que esto sucede en muchos contextos latinoamericanos, cada vez hay más medios nuevos, medios digitales, en donde de pronto hay periodistas que también son empíricos y tienen como bastantes problemas, bueno, y los no empíricos también, porque en la opinión también lo vivimos, pero hay problemas a la hora de saber cómo contar la migración y sí es importante pasar por estos procesos como de desarrollo de habilidades para esto. Bueno, muchas gracias, Estefanía. Y yo creo que tienes mucha razón, ¿no? Sobre todo cuando mencionabas el tema de la realidad de la migración. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes, si nos preguntan si conocemos algún tipo de noticia o hemos escuchado algún tipo de noticia mala frente a los migrantes, te diremos sí. Pero si, por el contrario, hiciéramos la pregunta de qué le aporta la migración al país receptor, yo creo que ahí sí
tambalearíamos un poco más porque digamos que son cosas que no las tenemos claras. Y por supuesto, esto también que mencionas de las herramientas, fundamental. De hecho, eh, pues justamente Maldita Migración tiene una parte de una sección de bulos, ¿no? Donde lo que hace es identificar cuáles son estas noticias y decir, no, mira, esto es un bulo y te lo explica y te dice por qué es un bulo. Entonces yo creo que también muy importante esto que mencionas de trabajar en las herramientas. Y bueno, pasamos también ya a la pregunta número 2, que tal, te la quiero formular a ti, Natalia, y es también, ¿qué papel juega la desinformación en la creación de estereotipos y miedos alrededor de la migración? Y si los crea también, ¿cómo nosotros podemos combatirla? Bueno, es fundamental el papel que tiene la desinformación en esa proliferación de estereotipos sobre las personas migrantes. En nuestra experiencia, por ejemplo, nosotros trabajamos principalmente con narrativas y contenidos que se difunden en España, también con contenidos en otros idiomas y en español en general, pero principalmente en España. Y lo que vemos es que en los años que llevamos trabajando, todos estos bulos llevan una narrativa detrás, una idea detrás, que trata de reforzar de manera negativa algo sobre las personas migrantes. Pues ya sea desde un supuesto privilegio de las personas migrantes sobre los recursos y las ayudas sociales, también la idea de que todas las personas migrantes son peligrosas, son criminales, que va muy relacionada con la pregunta anterior. También esa idea de la imposición cultural, que es otra de las narrativas que más se repiten, como tratan de hacer creer que el hecho de que vengan personas de fuera del propio país va a cambiar las tradiciones, la cultura, el estilo de vida del propio lugar. Y luego también otro que va más relacionado, pues también va relacionado con esa supuesta inseguridad, pero en este caso en el ámbito de la sanidad y de la salud pública. Todos estos son contenidos, pequeños contenidos que vemos a diario en redes sociales. Por eso decía que va más allá, todo este problema de la estigmatización de las personas migrantes, va más allá de los propios medios de comunicación, va en todos estos miles de contenidos que a diario la gente consume. Por ejemplo, aquí en España, más de un 30% de la población dice que se informa a través de la red de mensajería de WhatsApp. Esta red de mensajería, que está cifrada de extremo a extremo, es imposible saber lo que circula por ahí, es imposible saber en aras de la privacidad y de el cuidado de nuestras comunicaciones, no se puede saber y esto es fundamental, pero sí que es verdad que nosotros sabemos que es un agujero negro para la desinformación. En esta red de mensajería circulan muchísimos pequeños bulos que de por sí parecen inocuos, parecen que no tienen ningún tipo de, pues, más allá del propio contenido en sí, del momento del enfado que pueda provocar, pues parece que no pueden tener más allá ningún efecto sobre la opinión pública, pero la realidad es que todos estos contenidos uno tras otro son al final como pequeños granitos de arena que al final se acaban convirtiendo en una gran montaña que refuerzan esas ideas que comentaba antes. Son contenidos que circulan en todo tipo de formatos, que circulan, que se adaptan a las redes sociales, tratan de entender, la gente que lo crea, que crea esta desinformación, trata de entender los patrones de consumo y los patrones de viralización para llegar más lejos y conseguir llegar a cuantos más posibles mejor, precisamente para intoxicar ese debate público. El problema de la desinformación es un problema muy amplio, muy complejo y que viene de bastantes años para acá, pero a día de hoy es un problema, podemos decir que es un problema que afecta a la percepción de las personas migrantes, que afecta a la convivencia también con las personas migrantes. Hemos visto bulos que directamente se transforman en acciones concretas en la calle, como pues, a partir de un bulo ha habido vecinos que han agredido a una persona migrante porque se lo han creído. Bueno, pues vemos cómo estos contenidos, estos pequeños contenidos digitales, al final se acaban transformando en el plano más
físico. Y luego, ¿cómo combatirlo? Es fundamental que se tengan herramientas, tener forma de poder identificar estos contenidos. Para empezar, creo que algo que es fundamental va también relacionado con lo que comentaba antes de cómo se adaptan a estos lenguajes y a estas formas de viralización y demás, es el propio lenguaje que utilizan estos contenidos. Son mensajes que apelan a emociones muy viscerales, como puede ser el miedo, el enfado, que lo que hacen es que muchas veces la persona que lo recibe pues no se pare a pensar porque se mueva por las propias emociones. Entonces, lo principal es no compartir. Esto siempre nosotros lo decimos, no compartir es como lo fundamental para la lucha contra la desinformación. No compartir si no estamos convencidos de que eso que tenemos delante, que nos está provocando emociones, es cierto. Y luego saber, pues tener algunas herramientas básicas que con solo unos minutos, 5 minutos de nuestro tiempo, pueden ayudarnos a parar estos bulos, pueden ayudar a poder verificar estos contenidos y son herramientas que son gratuitas, que son accesibles para todos y que, bueno, que son fundamentales para tenerlas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un apartado que es Maldita Educación, donde tenemos pues herramientas concretas con las que cada uno puede verificar estos contenidos pues desmontarlos. Tenemos una caja de herramientas que lo podéis buscar poniendo caja de herramientas maldita.es y ahí pues damos algunos consejos para cómo hacer frente a estos contenidos según el formato que tengan. Entonces, pues cómo combatirla sería principalmente eso, tener herramientas. Vale, Natalia, muchísimas gracias. Yo creo que aquí ya nos diste dos tips importantes o que yo por lo menos me apunté y es el tema de revisar qué contenido hay detrás y también el tema de las emociones, ¿no? El tema de identificar cuando un titular o cuando una noticia juega con las emociones. Esto es un poco más difícil, pero bueno, ya digamos que con lo que mencionas ya nos queda un poco más en la conciencia colectiva. Estefanía, vamos contigo también esta pregunta. ¿Qué papel juega la desinformación en la creación de estereotipos y miedos alrededor de la migración y cómo podemos combatirla? Bueno, María Alejandra, no, pues yo creo que la desinformación tiene todo que ver, ¿no? En la creación de esos estereotipos, pues generalmente negativos sobre la población migrante. Como decía Natalia, son contenidos que se generan, em, que apelan, digamos, a esa emocionalidad, a despertar esos sentimientos generalmente negativos y de rechazo contra estas personas que circulan pues muy rápido, no solamente por las redes sociales, sino que a través de las redes de mensajería como WhatsApp terminan difundiéndose y compartiéndose en grupos y realmente pues teniendo un alcance que uno no alcanza a dimensionar, ¿no? Y lamentablemente pues la desinformación corre mucho más rápido que la información veraz y contrastada. Digamos que en el caso de Cúcuta, porque ahora Natalia hablaba un poquito como también de esa desinformación que se genera para generar miedo en torno a la migración, sobre todo cuando son contextos en donde la gente emigra de un lugar con unas características muy distintas al lugar al que llega, ¿cierto? Digamos, en nuestro caso, por ejemplo, en donde nosotros tenemos una gran cantidad de población migrante venezolana y somos una ciudad de frontera, hemos estado acostumbrados a ese intercambio cultural, digamos, culturalmente somos muy parecidos los colombianos y los venezolanos. Pero sí ha habido muchos procesos de desinformación que han pues generado mitos y estereotipos muy puntuales, como por ejemplo, en algún momento hubo mucha conversación en redes sociales sobre el tema de que las mujeres venezolanas son quitamaridos, por ejemplo. Eh, y este tipo de contenidos y información empieza a disgregarse en las redes sociales, pues realmente sin un trasfondo de contexto detrás, sin un sustento de datos. Y como esto, pues muchas informaciones, también las informaciones, por ejemplo, que se generan relacionando migrantes con crímenes, generalmente apelan a esa emocionalidad, apelan de pronto a tener unos titulares que enganchen, como hablábamos en la pregunta anterior, muchos medios por el afán también de aumentar sus índices de lectura y el famoso clickbait,
pues utilizan unos titulares agarrándose de un dato que genera una estigmatización, que genera, digamos, este estereotipo en donde vincula directamente migración con delincuencia, pero realmente cuando uno va a analizar los datos que sustentan esa afirmación, pues no existen. Entonces, yo sí creo que pues tiene todo que ver, pero también creo que los medios tenemos una gran responsabilidad a la hora de también replicar, digamos, voces de figuras públicas o figuras políticas que tienden a tener un discurso pues muy estigmatizante contra los migrantes, y también los medios al replicarlo pues están generando, digamos, un aumento de esta conversación que realmente no está sustentada en datos, ¿no? Nosotros hemos tenido pues muchos casos de pronto de figuras públicas y políticas. Recuerdo uno exclusivamente, el caso de la alcaldesa de Bogotá, que en algún momento habló de que los migrantes le estaban haciendo la vida de cuadritos a Bogotá porque eran los responsables de la inseguridad y del aumento de la inseguridad. Y justamente, pues ahí el rol de los medios también para combatir pues esta desinformación es entrar a analizar cuáles son las cifras de esto, la población venezolana en Colombia en ese momento, qué porcentaje de la población representaba, cuál era la cifra pues de los delitos realmente cometidos por migrantes, y cuando se expone esta realidad ante la audiencia, pues es claro que no existe tal relación que se quiso hacer, ¿verdad? Entonces creo que pues, mejor dicho, los medios tenemos que apelar a pues, a la lógica de siempre de los medios, que es tratar de contrastar toda esta desinformación con datos, pero cada vez es más difícil porque pues obviamente existen unas estrategias de desinformación muy fuertes, y ahora con todas las herramientas de inteligencia artificial y demás, pues cada vez esto es más difícil. Y me parece clave la responsabilidad y el rol de los medios en combatir esto a través de, como contaba Natalia, las herramientas, por ejemplo, educativas que pueden tener, no sé, medios como Maldita. Todos deberíamos tener de alguna manera herramientas para poder educar a la audiencia y darle unos tips que le permitan entender también, pues, cómo identificar la información confiable, cómo identificar de pronto información de la cual uno tiene que dudar, y a Así es. partir de ahí, pues, saber qué replicar, porque también todos, pues obviamente todos tenemos una gran responsabilidad en replicar esta información que sigue generando mitos y estereotipos, y debemos ser muy conscientes de también de formarnos para poder entender y tener algunas herramientas para, pues, para prevenir compartir este tipo de información. Sí, así es, Estefanía. Justo lo que mencionas, ¿no? Sobre todo el alcance, ¿no? Que una información falsa corre muchísimo más rápido, se comparte más que una información verdadera. Entonces, digamos que ese también es uno de los focos a los que le tenemos que prestar atención. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Y bueno, iniciamos con la sección central de nuestro ciclo de diálogos entre jóvenes, y es el espacio que tenemos aquí para que ustedes, los jóvenes, participen ya después de todo este contexto maravilloso que nos dan nuestras dos expertas invitadas. Entonces, ahora los invitamos a que sean ustedes quienes desde sus diferentes contextos, desde sus países, nos cuenten también un poco y nos digan cuáles son sus percepciones, ¿no? También sobre este tema. Entonces, los invito a que por favor voy a formular las mismas dos preguntas que le hicimos a nuestras ponentes, y los invito a que vayan levantando la mano. En el momento en que ustedes van levantando la mano, se les va nuestro soporte técnico, van a pasar de ser oyentes a ser ponentes. Se va a abrir el micrófono y la cámara y el espacio es de ustedes. No, aquí no hay respuestas equivocadas, aquí nadie tiene la razón. Este es un espacio seguro para que ustedes se puedan expresar. Entonces, vamos a iniciar con este diálogo, y por favor anímense a participar. Y vamos con esta primera pregunta, la voy a leer. Igualmente, Fátima nos ayudará poniéndola en el chat, creo que ella también las ha puesto. Y la pregunta es: ¿la información de los medios de comunicación sobre la migración tiene una visión equilibrada y justa con los migrantes? ¿O por el contrario, presenta sesgos que generan un nexo entre migrantes y delincuencia, o entre migrantes e inseguridad? Adelante, chicos, el espacio es de ustedes.
por aquí ya tenemos una manita levantada. Vamos con Marina Cabero. Marina, adelante. Buenos días, ¿se me escucha? Sí se te escucha, perfecto. Muchas gracias. Yo quería decir, soy recién egresada de psicología, vivo en Cochabamba, Bolivia, y mi visión sobre los medios de comunicación es que no presentan una visión justa y equilibrada sobre los migrantes, ni sobre los migrantes que vienen de otros países a Bolivia, ni sobre las mismas personas que viven en Bolivia en un área rural y vienen a la ciudad, porque constantemente se observa que los medios de comunicación se utilizan términos peyorativos para referirse a este tipo de poblaciones, que en las redes sociales se los asocia con estereotipos, y esto denigra mucho la imagen de estas personas y genera procesos de discriminación y de racismo muy fuertes hacia esta población. Entonces, es un gran problema que se tiene en Bolivia, que los medios de comunicación no están formados para dar una visión justa, equilibrada o por lo menos neutral sobre las personas migrantes. Muchas gracias. A ti, Marina, muchísimas gracias por tu intervención. Aquí vamos ahora con, veo otra manita levantada, Diana Santos. Diana, adelante. Muchas gracias. Antes de nada, quiero felicitar a Natalia y Estefanía por sus intervenciones. Yo trabajo en la Flaxo Ecuador y bueno, solo es una reflexión. Nosotros hemos tenido este círculo vicioso de narrativas de los medios de comunicación nada favorables a los migrantes. Primero con los migrantes colombianos que vinieron en 1999-2000. Nosotros sí somos un país de tránsito, emisor, expulsor y retornados. Y ahora somos desplazados, lo que no habíamos sido antes, ¿no? Entonces ya hemos tenido esa experiencia. Después tuvimos con los peruanos, cubanos y ahora venezolanos. Mi pregunta es, Natalia, Estefanía, ¿cómo romper ese círculo vicioso? En el caso ecuatoriano, bueno, no sé si es que haya alguien de los medios de comunicación ecuatoriano, pero sí apelo a ustedes y a su expertise. ¿Cómo podemos romper ese círculo vicioso de que cada flujo migratorio nuevo combina o conjuga a ser el centro de atención hacia las inseguridades, tomando en cuenta lo que tú dijiste, Estefanía, que hay que mostrar datos, y se ha mostrado muchas veces datos de aquí, los organismos, y ya lo hicieron recién en los Estados Unidos con los venezolanos, ¿sí? Entonces, demostrar quién es el porcentaje bajo de la criminalidad. Eso, muchas gracias, María Alejandra. Muchas gracias, Diana. Y aquí nuestras ponentes están tomando nota para al final de las intervenciones contestar a también las preguntas que ustedes tengan. Vamos con Alejandro Almenda. Alejandro. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se te escucha perfecto. Listo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Almenda, hago parte de una comunidad indígena en Colombia. Y con respecto a la pregunta de si se considera que hay una visión equilibrada, lo que desde mi perspectiva daría a conocer es que no. Y que básicamente ese desequilibrio tiene que ver sobre todo con que pues, los medios de comunicación responden principalmente al capitalismo. Y destaco que en el caso particular de las redes sociales, por ejemplo, Facebook invierte miles de millones, Instagram miles de millones, TikTok, YouTube, y básicamente la forma en la que ellos monetizan en la actualidad tiene que ver principalmente con la atención. Entonces, realmente viene a ser algo muy complejo de tratar. Y ahorita que hacían alusión a la cuestión de que debíamos de tomar decisiones informadas, ¿no? Y desde el área del conocimiento de la psicología se plantea incluso de que realmente no somos seres tan racionales como creemos y que incluso las decisiones tienen que ver mucho más con ese factor emocional y ese factor instintivo.
y pues ustedes lo daban a conocer como que es muy importante que se tome esa racionalidad, pero podríamos decir que de entrada tendemos a no ser racionales. Y por último, y también venía a ser como una pregunta que les hacía a ustedes, es ¿qué papel ven ustedes que juega la justicia y el tema político? No como política electoral, sino como política en la forma en la que se busca que este poder sea equilibrado. En el caso de la comunicación, como ya lo decía, que va ligado con respecto a también el poder adquisitivo porque pues por un lado se nos insta a nivel individual a llevar estrategias que sí son muy importantes, pero como les comentaba, una persona va a luchar contra esos miles de millones de dólares que están invirtiendo estas grandes empresas justamente para tomar nuestra atención. Mientras que tal vez a nivel político, pues el Estado debería de tener una responsabilidad mucho más significativa en este rol y cambiar los sistemas y pues no menosprecio el impacto que uno puede hacer a nivel individual, pero tal vez sería mucho mejor centrarse en un cambio de sistema que parte desde las bases políticas. Gracias. Gracias a ti, Alejandro, por tu intervención. Justamente lo que mencionas también ligado un poco a la intervención que hacía Natalia, ¿no? Justamente a esos patrones de consumo. Muchas gracias. Y vamos con, por aquí también veo otra mano levantada de Gabriel Frey. Gabriel, los que puedan encender la cámara, por favor. Adelante, Gabriel. Vale, hola, buenas tardes. ¿Me escucha bien? Sí, se te escucha. Vale, listo. Bueno, yo quería opinar que desde mi punto de vista, la desinformación también tiene algo peligroso, no solamente de cara a cómo se ven las personas, cómo lo ven los países receptores, sino cómo se terminan viendo las mismas personas a sí mismas. Es decir, esas personas migrantes se terminan convirtiendo Uy, bueno, creo que se te va un poco la conexión, o no sé si soy solo yo. Sí, no, te escuchamos bien. historia que escuchan, ya sea en redes sociales o en medios de comunicación tradicionales. Y escucha, Bueno, no creo que no te escuchamos muy bien, Gabriel, entonces yo creo que vamos a posponer la intervención y bueno, vamos con la última manito para esta pregunta, para esta primera pregunta y es una que estoy viendo aquí de Anaí Espinosa Martínez. Anaí, adelante, el micrófono es tuyo. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escucho bien? Sí, te escuchamos. Sí, ok. Muy buenas tardes. Saludo a todas y a todos desde México. Y respecto a la pregunta, me gustaría mencionar que específicamente la información que proporcionan los medios de comunicación sobre la migración, pues yo considero que específicamente no siempre tienen una visión equilibrada y justa con los migrantes. Y específicamente el tema de la migración actualmente ha sido un tema pues muy debatido específicamente por todo lo que está pasando en Estados Unidos. Y a menudo los medios de comunicación pues se centran en los aspectos negativos de la migración, como temas que tienen que ver con la delincuencia y la inseguridad, lo que puede crear una percepción distorsionada de la realidad. Y eso me quiero enfocar o quiero expresar, que habla sobre los sesgos y las distorsiones que realmente provoca pues una cobertura mediática. Y pues referente a la pregunta, pues yo considero que la migración es un tema muy complejo que ha generado un gran debate en la sociedad y pues como sabemos los medios juegan un papel muy importante en la sociedad y también en la formación de la opinión pública sobre la migración. Es muy importante que nosotros pues nos cuestionemos si toda la información que nos han proporcionado los medios de comunicación realmente pues tiene una visión equilibrada y justa con los migrantes, a lo cual yo respondería que pues no, dado a que pues realmente se centran en temas de delincuencia, en temas de inseguridad y pues también realmente afectan
varios derechos de los migrantes y pues sería muy importante empezar a cuestionar y a trabajar en conjunto para pues mejorar ciertos aspectos de cómo comunicamos ciertas cuestiones. Anaí, muchísimas gracias por tu intervención. Un saludo hasta México. Sí. Y bueno, vamos con nuestra segunda pregunta del día de hoy también para que se animen. Por aquí vi que Ana tenía levantada la mano. Si quieres participar para esta segunda pregunta, bienvenida. Y la formulo. ¿Qué papel juega la desinformación en la creación de estereotipos y miedos alrededor de la migración? ¿Y cómo podemos combatirla? Entonces, manitos arriba para todos. Y Ana Monzón, si quieres contestar a esta pregunta, adelante, el micrófono es tuyo. Ana, ¿nos escuchas? Mm. Hola, Hola, Ana, sí, te escuchamos. Adelante. eh, mi, eh, mi nombre está como, es Anabel en realidad, pero creo que me unió de otra cuenta. Vale. Sí, claro. Sí, y con respecto a la segunda pregunta, la desinformación sobre la migración creo que sí alimenta los estereotipos peligrosos y genera una atmósfera de miedo porque impacta directamente en la convivencia social y las políticas públicas, porque esas narrativas pueden poner en riesgo a las personas al categorizarlas como delincuentes, al categorizarlas como desempleadas. Entonces, las ponen en una situación de vulnerabilidad y al presentar a los migrantes como una amenaza, supuestamente asociándolos constantemente con la delincuencia o la carga económica, se refuerzan prejuicios existentes y se deshumaniza a las personas que en su mayoría buscan mejores condiciones de vida, pues como una persona eh, busca un país es para tener mayores oportunidades de desarrollo, tanto de manera personal, de manera profesional. Entonces, esta narrativa simplifica y alarmista, muchas veces carente de contexto, carente de la realidad de las personas que están teniendo. Entonces, impide comprender las verdaderas causas de la migración y promueve actitudes de rechazo hacia estas personas. Combatir esa desinformación, yo personalmente considero que requiere un periodismo más ético, una educación en pensamiento crítico y fomentar esa investigación basada en fundamentos y argumentos viables, con fuentes viables y que también puedan aperturar el testimonio de las personas migrantes, que también se pueda escuchar su punto de vista, que se le pueda escuchar sus necesidades, que se le pueda escuchar sus demandas para dar una visibilización de las historias reales y una ciudadanía activa que defiende la verdad y su dignidad humana, que es el derecho fundamental que tienen todas las personas sin distinción alguna por el género, sexo o por pertenecer a cierto país. Y una de las herramientas que además propondría del periodismo informado es que también los medios de comunicación puedan visibilizar las actividades, las incidencias que tienen organizaciones juveniles, como en mi caso, que yo soy de Perú y pertenezco a Quinta Ola, que es una organización feminista que ha trabajado en temas de migración, tiene programas como es el programa de Chamas en Acción, que trata de empoderar a adolescentes de 13 a 17 años para que éstas puedan fortalecer sus capacidades en temas de democracia, puedan saber cuáles son sus derechos y puedan transmitirlos a instituciones que tienen poder
de toma de decisión. Entonces, sí es importante que como jóvenes podamos participar en estos espacios de toma de decisión y que se haga visible la participación de los adolescentes y jóvenes eh, que transmitan sus demandas y que los medios de comunicación puedan visibilizar esta parte que muchas veces no es visibilizada en los medios de comunicación. Y bueno, en Perú hay bastante desinformación porque la mayoría de los peruanos se informan por redes sociales y una de las que más se usa es el TikTok. Y por estudios, pues la mayoría de los videos que se transmiten por TikTok, pues no son totalmente verídicos. Entonces, esto lleva a la desinformación, a los sesgos que el público Así de todas las es. edades puedan tener. Así es, Ana. Muchísimas gracias por tu intervención desde Perú. Vamos ahora con Alexander Cervera Reina. Tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. Por la Chicos, los que invitación. puedan, perdóname, los que puedan encender la cámara, invitadísimos. Adelante, Alexander. Como le decía, muchas gracias por por este espacio que nos dan. Mi nombre es Alexander Cervera, desde Perú. Y tal como lo decía Ana en en la intervención anterior, creo que la desinformación juega un rol muy importante, no solamente en la sociedad, sino también en nosotros, los medios de comunicación. ¿Por qué lo digo? Porque, tal como ella lo explicaba, aquí lamentablemente en Perú, no solamente los jóvenes, sino también algunas personas adultas se informan a través de estos grupos o de las redes sociales, llamémoslo Facebook, también WhatsApp, TikTok, y son de repente grupos que se crean con el motivo nada más de lanzar información sin ser verificada. A eso también perjudica a algunos medios, que son los medios tradicionales, como lo conocemos acá, que son, puede ser radio, televisión, prensa escrita, prensa digital también, y que lamentablemente tiene esa competencia, llamémoslo un poco desleal, porque ya las personas no se están informando a través de estos medios, que son medios que sí contrastan información, que sí averiguan todo lo que pasa, y simplemente con la creación de estos grupos que se da, las personas ya no ven televisión o ya no escuchan una radio, ya no leen un periódico o van a la página de una página oficial de algún medio, ¿no? Simplemente se pasan por grupos que lamentablemente crea esa mala información o crea esos sesgos que hace también ver ya sea a la persona, a los migrantes, en este caso, acá tenemos también una población muy grande de venezolanos, los cuales sí ya crea este rechazo hacia ellas, ¿no? Que lamentablemente, ¿cómo se puede combatir esto? Creo que es haciendo que tanto jóvenes como personas adultas que hacen uso de o hacen mal uso de esta información, es tratar de hacerles entender o hacer campañas. Creo en esto sí sería ideal, no solamente los medios de comunicación, sino también el gobierno tendría que hacer una campaña de poder hacer que no se compartan este tipo de, de videos, de información falsa, porque sí genera un rechazo y sí hay un, ya puede generar también un tema de poder, acciones de odio, que han habido un poco, sí, acá, peleas entre personas, venezolanas y peruanas que ya, en noticias se ve que son un poco ya más, más fuertes, ¿no? Que es lo que queremos tratar de evitar, obviamente. Vale, Alexander, no, a ti, muchísimas gracias por tu intervención. Voy aquí también con Iñaki, que me está pidiendo la palabra desde la pregunta 1. Adelante, Iñaki. Buenas tardes, muchísimas gracias María Alejandra. No, muy rápidamente quería centrar esta segunda pregunta, sobre todo en el ámbito de la juventud, por el papel que me corresponde como coordinador de esta red de Iberjóvenes. Y simplemente quería poner que es evidente, ¿no?, que la desinformación tiene un impacto muy fuerte en la forma en que las nuevas generaciones perciben o percibimos la
la migración. Vivimos en una sociedad hiperconectada donde las redes sociales, los medios digitales y los comentarios que circulan en Internet pueden influir notablemente en nuestra opinión. Muchas veces sin que apenas nos demos cuenta, estamos influenciados por esas noticias o esos memes, reels que nos llegan por las redes, sociales. Es preocupante, ¿no? Cómo se difunden estos estereotipos, estas noticias falsas, estos discursos cargados de perjuicios que presentan a las personas migrantes como un problema o una amenaza en nuestra sociedad. Pienso que como jóvenes no podemos ser indiferentes ante esta situación. Sabemos que detrás de cada persona migrante hay una historia, hay una lucha, hay un sacrificio y una búsqueda de un futuro mejor. Sin embargo, la desinformación de la que estamos hablando ahora mismo construye esas barreras invisibles que alimentan el miedo, la desconfianza y el rechazo, generando un clima social injusto y totalmente excluyente. Es por eso que pienso que desde nuestro rol de jóvenes, nuestro rol juvenil, es fundamental asumir una actitud crítica y responsable frente a la información que consumimos y compartimos. Debemos promover ese pensamiento crítico, buscar fuentes, como bien decía el anterior compañero, confiables, contrastadas y datos, y no dejarnos llevar por rumores o discursos de odio. Y ya termino. Y creo que además es clave crear espacios de diálogo, como lo estamos haciendo en el día de hoy, María Alejandra, entre la UIN y la OEI, para llevar a cabo esa reflexión, esa empatía, donde podamos conocer estas realidades. Y creo que solo desde una juventud informada, una juventud solidaria y comprometida con los valores de inclusión y de respeto, podemos construir una sociedad más justa, más libre y sin prejuicios, y realmente una sociedad más humana. Así que muchísimas gracias por la palabra y a todos por participar. A ti, Iñaki, gracias por tu intervención bastante inspiradora. Vamos con Iris Cebellán Sánchez. Adelante, tienes el uso de la palabra. Un segundito que tarda un poco mientras te cambian a panelista. Ay, ¿me puedes escuchar ya? Sí, sí, te escucho. Perfecto, muchísimas gracias. Nada, o sea, ¿qué puedo decir que no hayan repetido ya básicamente? Bueno, yo voy a dar una perspectiva también un poco más enfocada al menos lo que yo veo en España. Bueno, en España y tanto en muchos otros lugares de Europa, la desinformación está jugando un papel clave en esa construcción y difusión de estereotipos negativos, sobre todo para las personas migrantes. Y bueno, y básicamente cómo se construye, pues a través de los bulos, de las noticias falsas, de las narrativas más manipuladas. Y bueno, pues son esas narrativas las que refuerzan esos prejuicios que presentan las personas migrantes como una amenaza para la seguridad, que es algo que ya habéis comentado, pero también para el empleo o incluso también para los servicios públicos. Estos discursos, que es algo que también se ha mencionado mucho, pues evidentemente deshumanizan a las personas y también alimentan miedo, que es algo que estamos viendo últimamente en los últimos meses. Y bueno, y que al final pues polarizan a la sociedad y fortalecen posiciones pues que son racistas y xenófobas. Algo que creo que, bueno, quizás no habéis mencionado y que a mí sí que me gustaría hablar un poco también es qué podemos hacer los jóvenes para combatir estas narrativas, ¿no? Y cómo podemos hacer frente a estos bulos, a las noticias falsas y bueno, pues a estos prejuicios que específicamente pues se presentan contra las personas migrantes. Y algo que por lo menos, bueno, yo trabajo para una organización aquí en Bruselas y algo en lo que intentamos focalizar mucho es básicamente una educación mediática y el pensamiento crítico de los jóvenes. Creo que ahora con todo el consumo de TikTok y las redes sociales, cada vez los jóvenes tienen acceso como mucho más sencillo a todos estos bulos, ¿no? Pero muy poco al pensamiento más crítico. Y también a contrarrestar como todos esos argumentos bueno, pues que al final son los que fomentan estas narrativas. Entonces, bueno, sí que me parece importante pues recalcar algo que decía también Iñaki, de es eso, movilizar a los jóvenes básicamente para que pues bueno, pues tengan pensamiento crítico y también verifiquen pues todos esos bulos y no solo los verifiquen, sino que también podamos dar pues una respuesta rápida y promover discursos alternativos y diferentes a, bueno, pues a estos discursos que hacen tanto daño. Gracias, Iris, por tu intervención, ya ampliándonos cada vez más desde Bruselas. Un saludo. Vamos con, bueno, vamos un poco justitas de tiempo, justitos, vamos con nuestra última intervención, pero bueno, ya después les explico que va a haber muchas más formas de participar, pero eso va al final. Vamos con María José Botero.
María José, adelante. María José, ¿nos escuchas? Bueno, parece que no. María José. Bueno, entonces, parece que ya no. No. Bueno, entonces le damos la palabra, bueno, ya para cerrar, aquí veo, es que veo tantas manitas que no sé a quién escoger para que sea nuestro último interventor. Ah, bueno, podemos ir con Gabriel, que no lo pudimos escuchar en la primera pregunta. Gabriel, Hola, ¿se me escucha bien ahora sí? sí, se te escucha. Vale, perfecto. Qué pena, ahorita me iba a movilizar y perdí señal. Bueno, yo soy de Colombia y, digamos, después de escuchar todo lo que hemos estado compartiendo en este espacio, hay algo que quiero agregar. Hay algo que quiero agregar y es que el peligro de la desinformación también es que refuerza una única historia sobre ese país que se está viendo afectado, sobre esa población migrante que se está viendo afectada. Y el peligro está en que las personas se terminan convenciendo en esa historia. Es decir, que la persona, por mencionar un ejemplo, una persona colombiana se termina convenciendo del estereotipo que se tiene de los colombianos, incluso sin ser ese estereotipo que se está, que se ha creado. Y pues eso coloca al migrante en una posición muy de desventaja para poder aportar y contribuir a la sociedad hacia donde él está apuntando. Gracias, Gabriel. Creo que sí, igual se escuchaba un poco bajito, pero creo que logramos coger un poco la idea que nos comentas. Y bueno, ya voy a dar un minutito más. A una persona que creo que también me ha estado levantando la mano ya hace ratito, Nayeli Hernández. Nayeli, eres la encargada de cerrar esta sección de preguntas. Adelante. Perdón, espero que me escuchen. ¿Me pueden confirmar que me escuchan? Te escuchamos perfecto. Perdón, es que estoy en la universidad. Y por último, les puedo confirmar la pregunta que era sobre la información respecto a la migración, ¿verdad? Sí, mira, la pregunta es, ¿qué papel juega la desinformación en la creación de estereotipos y miedos alrededor de la migración y cómo podemos combatirla? Sí, claro, voy a tratar de ser breve porque considero que todas las intervenciones han sido muy valiosas y creo que muy acertadas sobre todo. Primero que nada, soy mexicana, actualmente estoy en Colombia y el tema con los estereotipos y el tema de la información referente a la migración es un tema bastante complejo. En primer lugar, porque estamos en la era de la información, en la era en la que la información viene de todos lados, la información es muy rápida, sin embargo no es eficaz. Entonces, en un marco y en un escenario en el que ya de por sí la población migrante es una población vulnerable, en el marco de la información también lo es. Su vulnerabilidad solo pasa de un plano terrenal a un plano en el que el manejo de la información sobre esta población solo muchas veces los revictimiza. La población migrante no es más que una población que se desplaza por diferentes motivos. Sin embargo, creo que el concepto de migrante en los últimos años se ha visto deteriorado en el sentido en el que es algo malo. Muchas personas tienen la mala fortuna de emigrar en condiciones pues muy lamentables y que pues es muy triste en realidad que tengan que llegar a esas situaciones, lo que obviamente hace la imagen de un migrante como, no sé, en situación de pobreza, pues en situaciones críticas y generalmente asociamos ese concepto como de pobreza o de esa situación desafortunada como algo malo. Sin embargo, no lo es. Entonces, ¿cómo influencia este tema de los estereotipos el tema de la información con los estereotipos? Yo creo que
como latinoamericanos, principalmente, y bueno, en este que es un espacio de Iberoamérica, eh, nos hemos encargado de representar la imagen del migrante como el enemigo estructural, como el enemigo que nos viene a robar, como el enemigo que representa todo lo negativo que hay en la sociedad. Como bien mencionaban antes, o sea, la figura del migrante como asociarla con la inseguridad, con la delincuencia, realmente no es así. Realmente hay muchísimo más problemas que tenemos que afrontar, pero que es mucho más fácil señalar. Y en este señalamiento, es señalar a la población más vulnerable. Entonces, ¿qué pasa Sí. con la información? Pues hay que ser como, primero hay que tener este criterio. Entonces, el criterio de cómo recibimos la información, obviamente. Pues la información está ahí disponible, entonces, conforme nosotros la procesamos, ese es como posiblemente el diferenciador. ¿Y qué hace que procesemos la información de diferente manera? El conocimiento. Entonces, informar a la población desde un conocimiento concreto, sin sesgos, es importante, pero también es un proceso individual y muy personal. Entonces, eso es muy complejo. Hablar de migración es muy complejo porque muchas veces se habla como de mitigarla o de quitarla o de eliminarla. Sin embargo, la migración va a ser un proceso natural, un proceso que nunca va a dejar de pasar. Es un proceso que sigue y sigue y continúa y no podemos hablar de eliminarla como un fenómeno, sino lo que tendríamos que replantearnos es la relación que tenemos con los procesos migratorios. Vale, Nayeli, muchísimas gracias por tu intervención y gracias por estar aquí. Sé que nos sigues, nos has seguido, te reconozco, te he visto de otros diálogos, entonces muchísimas gracias. Y bueno, ya escuchando también un poco todas estas opiniones de nuestros jóvenes, volvemos con nuestras expertas para que tengan también la oportunidad de darnos sus conclusiones, también de responder algunas de esas preguntas que salieron en el diálogo. Y bueno, sin más, entonces doy la palabra a Natalia para que en 5 minutos nos digas tus conclusiones y por supuesto también contestar algunas de estas preguntas que nos hicieron en el diálogo nuestros jóvenes. Adelante, Natalia. Muchas gracias, María Alejandra, y muchísimas gracias a todos por las aportaciones que habéis hecho. Me han parecido fundamentales. Y bueno, yo quiero algunos puntos remarcarlos. Por ejemplo, el que se ha tratado y que habéis comentado varios, es la importancia de un periodismo más ético, un periodismo también de contraste. Un periodismo que no sea simplemente un altavoz, que eso también lo comentaba antes Estefanía en la ronda de preguntas, que no sea altavoz simplemente de esas declaraciones, de esas afirmaciones que se hace desde pues, el ámbito principalmente político respecto a la migración, sino que pues, contraste con datos y con hechos esas afirmaciones, que no amplifique estos estigmas y estos estereotipos, sino que bueno, pues dé herramientas también a la población para saber qué hay de cierto y qué no hay de cierto entre todas esas afirmaciones, bueno, pues esos debates. Creo que también es fundamental para ese periodismo que desde las propias formaciones de los periodistas que luego van a estar en los medios de comunicación se les dé herramientas, se les dé desde la propia etapa de la formativa, se les dé pues, esas herramientas para combatir ese tipo de estigmas, ese tipo de estereotipos. Se les dé también sensibilizaciones en temas como puede ser la migración o incluso también puede ser otros temas sensibles y sociales como puede ser la violencia contra las mujeres. Creo que es fundamental que las propias redacciones tengan este tipo de cuidados y este tipo de sensibilizaciones. Creo que es fundamental que las propias redacciones de los medios de comunicación, desde donde va a salir estos contenidos, desde donde va a salir este poder de contraste de todos estos bulos, estén formadas también por personas
migrantes, por personas bueno, racializadas también. Creo que, bueno, pues nosotros, por ejemplo, en Maldita, bueno, también comentaba antes de la importancia de las voces migrantes en los medios de comunicación, no solo como la persona que escribe el texto, sino también como la persona experta en temas que no necesariamente tienen que estar relacionados con la migración. Creo que es fundamental que los medios de comunicación cuenten con personas migrantes como desde un punto de vista positivo e integrado en estos contenidos. Por ejemplo, cuando se está hablando de un tema no relacionado con la migración, que se trate con una persona migrante como experta, como un ejemplo, en ingeniería industrial, que se cuente con una persona migrante, ingeniera industrial. Es importante porque puede cambiar la percepción de la persona migrante pasando de esa percepción que se trata de reforzar con toda esta desinformación de la persona migrante como un problema, una persona que no aporta a la sociedad, a pasarla a una persona que está aportando a la sociedad, que está formando parte de ese tejido, además con su propio expertise, con su propio conocimiento. Nosotros en Maldita, por ejemplo, esto lo hemos integrado a través de una base de datos de expertos. Nosotros lo que hacemos es también contar con el conocimiento de la comunidad. Creemos que es fundamental que la sociedad sea la que luche contra esta desinformación y la sociedad, cada una de las personas que forman parte de la sociedad puede aportar, tiene su granito de arena para aportar y muchas veces es a través del conocimiento. Por eso tenemos una base de datos de expertos, de personas que tienen una historia migrante, pero que son expertos en otras cosas, que tienen otro tipo de conocimientos. Se llama MigraVoice y creemos que es fundamental integrarlos en cualquier otro tipo de contenidos. No siempre situando a las personas migrantes como lo que comentaba antes de víctimas o también, bueno, pues ese papel que se les pone en muchos casos también desde los medios de comunicación como victimarios, sino, bueno, pues desde otro enfoque. Luego también creo que esto también ha salido a colación, como es importante que se entrene el pensamiento crítico. Nosotros, por ejemplo, hemos empezado a hacer algo que se llama argument checking, que es no solo darle a la gente y a los lectores las respuestas a un problema, las respuestas a un contenido desinformador, las respuestas que van a desmontar eso, sino también lanzarles preguntas para que entrenen ese pensamiento, para que en el próximo caso en el que se encuentre con este contenido, pues se planteen preguntas y que les hagan reflexionar sobre ese contenido. Y luego, por supuesto, esto es algo también importante, que hablábamos antes, también se comentaba cómo romper el círculo vicioso. Creo que es fundamental que la sociedad civil también tenga conocimiento del poder que tiene. Hay una cosa buena que han traído las nuevas patrones de consumo y es que las redes sociales están accesibles para todos. La viralización de los contenidos es accesible para todos. Hay quien lo está utilizando para el mal, está utilizándolo para difundir desinformación y para crear bulos que refuercen esas narrativas negativas. Pero desde la propia sociedad civil se pueden utilizar estas mismas herramientas para hacer lo contrario, para luchar contra estos contenidos, para luchar contra estas narrativas falsas y compartir los hechos, los datos y las historias que hay detrás de la palabra migración. Y creo que un poco sería lo que recoge, Vale. creo que es importante recoger. Creo que no me he excedido demasiado, espero que no. No, ya estás bien, estás justita. Muchísimas gracias, Natalia, por esas conclusiones tan importantes que nos das y por supuesto que ya después de esto a entrenar ese pensamiento crítico, así como nos lo mencionabas. Y bueno, vamos con Estefanía, en 5 minutos rápidamente, que nos comentes cuáles son esas conclusiones después de haber escuchado todas estas intervenciones de nuestros jóvenes y también, bueno, salieron algunas preguntas, si quieres también contestar a ellas, adelante. Gracias, María Alejandra. No, pues Natalia hizo un excelente resumen tocando, creo que los temas más importantes de las intervenciones. Me parecieron excelentes las intervenciones y me alegra mucho ver
digamos que este grupo de jóvenes que está participando en este ciclo de conversaciones, pues realmente está muy inquieta por lo que está pasando y son muy conscientes como esa necesidad de trabajar el pensamiento crítico, de exigirle también a los medios pues un periodismo más ético, y exigirles que cumplan también como con con su responsabilidad de la información contrastada y verificada, ¿no? Em, Me llamó la atención una pregunta sobre cómo romper el ciclo en los medios. Pues sí, sabemos que los medios deben basarse en datos y que hay organizaciones que efectivamente proporcionan datos sobre los temas relacionados con migración, pero cómo romper ese ciclo es difícil. Realmente para esa pregunta, pues no existe una respuesta concreta. Yo lo que diría desde mi experiencia es que yo creo que debe haber mucha conciencia al interior del medio y tiene que haber, digamos, un direccionamiento muy desde la cabeza del medio para generar esa responsabilidad en la redacción, ¿no? Para generar, pues, como esa regla de efectivamente tener todo sustentado con datos, hacer un trabajo de verificación a profundidad. Y sobre todo también, pues de alguna manera incluir dentro de las reacciones, como decía Natalia, que me parece muy importante, y nosotros con el portal de servicio de migrantes Estoy en la Frontera lo hicimos, incluir, digamos, tener una reacción diversa, ¿no? También que dentro de la misma redacción y dentro de los mismos periodistas que están generando contenidos, pues haya personas migrantes que también aporten pues una visión muy desde su propia realidad de las situaciones. También me parece muy importante lo que se habló pues de darle voz a los migrantes en los medios y de, digamos, de extender un poco más esa agenda, no solamente darle voz, digamos, a esas figuras políticas que muchas veces son polémicas y que refuerzan estos estereotipos, sino también buscar otro tipo de voces migrantes expertas que puedan entrar a enriquecer mucho el debate. Me pareció importante cuando mencionaron también que los medios y los periodistas deben dar más visibilidad a las organizaciones y a la incidencia que tienen las organizaciones sociales que realmente están trabajando de la mano y muy de cerca con los migrantes y también generando procesos de participación política, de ciudadanía crítica. Creo que hay muchas organizaciones con mucho conocimiento en el territorio que generalmente son anónimas o no se tienen en cuenta en esta agenda de los medios, entonces eso también me parece muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros, por ejemplo, en Estoy en la Frontera, que fue este portal de periodismo de servicio que creamos para migrantes, en donde generábamos sobre todo información para orientar a los migrantes en cómo hacer sus procesos y dónde hacerlos. Desarrollamos también un directorio como de organizaciones a las que podían acudir, dando un poquito también de visibilidad pues a este tipo de organizaciones que trabajan de la mano con ellos y que hacen incidencia y que es importante visibilizarlos. Obviamente el tema del pensamiento crítico y de tener herramientas para poder fortalecer ese pensamiento crítico y desarrollar un poco de estabilidad. Me parece espectacular lo que están haciendo en Maldita con estas herramientas en donde no solamente pues a la gente se le pone en evidencia de pronto cómo detectar estas desinformaciones, sino también cómo empezar a hacerse preguntas para entrenarse a detectar nuevas desinformaciones. Creo que todos los medios deberíamos tener esta conciencia y empezar a desarrollar este tipo de herramientas. Bueno, y creo que es muy importante también pues que todos nos formemos en empezar a entender un poco cómo funciona este tema, los algoritmos. Alguien también mencionaba que los medios de comunicación tradicionales pues en muchos casos sí se hacen un esfuerzo valioso por evidenciar pues este tipo de desinformaciones o de reforzamiento de estereotipos, de mitos y demás. Pero cada vez esta tarea se hace más difícil con todo este tema de las redes sociales y la rapidez en la que fluye la información y de alguna manera pues también muy importante y esto tal vez pensándolo desde las universidades y desde los programas de formación de periodismo, ¿no? Formarlos sobre cómo estos algoritmos de las redes sociales también de alguna manera pues terminan tal vez queriendo visibilizar mucho estos procesos. No, creo que esto sumado a lo que ya resumió Natalia, Vale. un buen panorama. Sí, sí, Estefanía, muchísimas gracias también por tu intervención. Y bueno, sí, también eso que mencionas de las organizaciones, muchos de los jóvenes que están acá justamente pertenecen también
a organizaciones de la sociedad civil que están interesados en estos temas y en poder contrarrestar todo este tema de desinformación que hay hacia la población migrante. Y bueno, quiero agradecer a todos por su participación el día de hoy. Antes de que se vayan, quiero contarles que este año hemos decidido que vamos a sacar un policy paper resultado de estos ciclos. Entonces, lo van a tener en este momento en el chat. Es un form de 3 preguntas súper sencillas que las pueden hacer mientras están en el bus, mientras esperan a ese amigo incumplido que no ha llegado. Bueno, es muy sencillo, pero es lo que queremos, lo que buscamos con esto es poder recoger también un poco por escrito lo que estamos generando en este diálogo. Entonces, 2 de las preguntas son las que ya hemos trabajado el día de hoy y otra que va en tipo más propositiva. Y al final lo que queremos es reunir todas estas observaciones, todas estas opiniones, recomendaciones que ustedes dan y generar un documento de policy paper que vamos a estar publicando al final de los ciclos y que vamos a estar compartiendo con los ministerios de juventud, con las administraciones públicas. Entonces va a estar disponible durante algunas semanas, entonces todos invitadísimos, como les digo, súper sencillo, no toma más de 5 minutos y vamos a poder contribuir a crear un documento que quede y donde estas voces de los jóvenes puedan estar, bueno, plasmadas en un documento y nos escuchen cada vez en más lugares. Muchísimas gracias, Natalia, muchísimas gracias, Estefanía, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los jóvenes que participaron, Iñaki, al equipo de la UIM, gracias por hacer posible también esta primera sesión de este ciclo de diálogos. Iñaki, no sé si tengas alguna intervención antes de dar por terminado esta sesión. Simplemente sumarme a los agradecimientos y nada, aparte de que tienen ese formulario, ese enlace para hacerlo en el chat, probablemente en breves días podrán tenerlo también en su correo electrónico de todos los participantes. No sé si los que estamos como panelistas, los que estamos aquí y estamos presentes, si podemos poner todos nuestra can y tenemos una pequeña foto de recuerdo de estos diálogos. Y os invito bueno, a que poséis, saquéis vuestra mejor sonrisa y hagamos una pequeña foto para el recuerdo de este gran momento. Bueno, Un tú nos momento. dices, Iñaki. Sí, un momentito. Ahí, sonrisa. Perfecto. Dame un segundo que comprobemos que se ha guardado bien. Y os digo, listo, ya lo tenemos. Vale, Iñaki, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Un Muchísimas saludo. gracias. Gracias y hasta la próxima sesión.